Pensemos un momento en Europa, un continente marcado por siglos de conflictos, de imperios que luchaban entre sí, de guerras devastadoras. La pregunta es, ¿cómo es posible que esos mismos rivales históricos decidieran de repente formar un solo equipo? Bueno, pues vamos a analizar de cerca este experimento único en el mundo conocido como la Unión Europea. Es que esta es la pregunta clave de todo. Y no va solo de política o de economía, va de algo mucho más profundo. Va de cómo naciones que llevaban siglos, literalmente siglos, luchando entre sí, encontraron un motivo lo bastante fuerte como para decir hasta aquí hemos llegado y empezar a construir algo juntos. Vale, para entender cómo se llegó a ese punto, primero tenemos que dar un paso atrás y recordar qué es exactamente Europa. Porque no es un lugar cualquiera, es un increíble mosaico de culturas, un continente de contrastes enormes. Lo de viejo continente no es un apodo casual, ¿eh? Tiene todo el sentido del mundo. Es que hablamos de la cuna de la civilización occidental, el lugar donde ideas que hoy nos parecen normales, como la democracia o la filosofía, nacieron allá en la antigua Grecia y empezaron a darle forma al mundo que conocemos. Y claro, esa herencia está por todas partes. Las cifras son de las que marean un poco. Casi 50 países y más de 200 lenguas distintas. O sea, cada rincón, cada pueblo tiene su propia historia, su propia cultura, su propia alma, que lo hace único. Pero, y aquí viene el gran pero de la historia, toda esa diversidad y esa riqueza cultural también tenían una cara muy, muy oscura. Fueron el caldo de cultivo de algunos de los conflictos más terribles que ha visto la humanidad. El siglo XX en particular fue brutal. Pensadlo bien, 2 guerras mundiales que arrasaron el continente en menos de 30 años. Dejaron millones y millones de muertos y un continente en ruinas. Pero de toda esa destrucción salió una convicción clarísima. Algo tenía que cambiar. Esto no podía volver a pasar nunca más. Y justo ahí, de entre las cenizas, surgió una idea que en su momento fue radical. La pregunta era, ¿y si la clave para la paz no estuviera en las armas, sino en la economía? La lógica era bastante sencilla, como refleja esta cita. Si las naciones dependen unas de otras para que les vaya bien, la guerra se convierte en algo ilógico, en un mal negocio para todos. Y ese fue el punto de inflexión, el chispazo que lo cambió todo. En lugar de seguir compitiendo como siempre, como rivales históricos, un grupito de países decidió probar algo totalmente nuevo. ¿Y si intentamos ser un equipo? Al principio no eran muchos, ¿eh? Todo empezó con solo 6 miembros fundadores: Bélgica, Francia, Alemania, Italia, Luxemburgo y los Países Bajos. Ellos pusieron la primera piedra. La estrategia, la verdad, fue brillante. Pensaron, a ver, ¿qué hace falta para empezar una guerra? Pues, entre otras cosas, carbón y acero. Perfecto. Pues vamos a poner en común la producción de carbón y acero. El objetivo era entrelazar sus economías de una forma tan profunda que una nueva guerra entre ellos fuera simplemente imposible. Y claro, lo que empezó como un pequeño club de 6 fue creciendo y creciendo. Con el paso de las décadas, muchos más países se fueron uniendo al proyecto, hasta llegar a lo que es hoy, la Unión Europea, con 27 países miembros. Muy bien, ya sabemos cómo empezó todo, pero la pregunta del millón ahora es, ¿cómo funciona en el día a día un equipo de 27 naciones tan distintas? O sea, ¿cuáles son las reglas del juego que los mantienen unidos? Pues, en esencia, la Unión Europea es una cosa bastante única. Es una asociación donde los países miembros, sin dejar de ser ellos mismos, han decidido colaborar y funcionar juntos en un montón de áreas, casi como si fueran un solo país. Y la base de todo esto, el pilar que lo sostiene, son las famosas 4 libertades. Esto quiere decir que dentro de la Unión, las mercancías, los servicios, el dinero y, muy importante, las personas pueden moverse libremente de un país a otro. Vamos, como si no hubiera fronteras. Quizá el símbolo más claro de toda esta integración sea la moneda única, el euro. Fue un cambio tremendo. De repente ya no había que estar cambiando pesetas por liras o francos por marcos alemanes. Todo se volvió muchísimo más sencillo, tanto para hacer negocios como para viajar. Y claro, para que un equipo tan grande funcione, hacen falta reglas comunes. El proceso es complejo, pero para hacernos una idea, funciona en 3 pasos. Primero, la Comisión Europea propone las leyes. Después, el Parlamento Europeo y el Consejo las debaten y las votan. Y por último, el Tribunal de Justicia se asegura de que esas leyes se cumplan igual en todas partes. Y después de todo este recorrido, la gran pregunta es, ¿y cuál ha sido el resultado? ¿Qué ha conseguido este experimento tan ambicioso de trabajo en equipo? Pues fijaos, hasta su símbolo más famoso, la bandera azul, nos lo cuenta. Ese círculo de estrellas doradas no es una decoración sin más. Las estrellas representan los ideales de unidad, solidaridad y armonía entre todos los pueblos de Europa. Esa es la misión.
De hecho, todo este esfuerzo tuvo un reconocimiento mundial importantísimo. En 2012, la Unión Europea recibió nada más y nada menos que el Premio Nobel de la Paz por su trabajo para transformar un continente de guerra en un espacio de paz, democracia y derechos humanos. La verdad es que es una historia increíble. Pasar de ser un continente destrozado por la guerra a una unión que se basa en la cooperación es un viaje extraordinario. Y nos deja una pregunta final en el aire, una pregunta muy potente. Si antiguos rivales pudieron lograr esto, ¿puede el trabajo en equipo, a gran escala, cambiar de verdad el mundo? Desde luego, es algo en lo que pensar.